Muy buenas y bienvenida o bienvenido al Vitalista, a este podcast en el que hablamos de salud, de osteopatía y mantenemos esta conversación entre tú y yo. Antes de empezar, déjame que te cuente que en las próximas semanas, a lo largo del mes de noviembre y de diciembre de 2025, voy a estar haciendo una serie de webinars para hablarte del profesional que trasciende la estructura y 6 caminos que te ayudan a entender los síntomas. Que este es un webinar, es un seminario web en el que te estoy hablando de esto y te estoy hablando también en profundidad de la propuesta Acompañamiento Integral de la Salud. Irás viendo en mi web, o si pones andrescuadrado.com/webinar, que te voy a estar invitando a los diferentes seminarios que voy a ir haciendo durante estos meses. Entonces, si tienes un ratito, pásate por las notas del capítulo y te dejo ahí el enlace para que te puedas registrar. Sin más, vamos allá con el capítulo en cuestión. El tema del que te vengo a hablar hoy es redefinir el concepto de enfermedad en el contexto de la patología funcional, que es donde trabajamos en osteopatía y en consulta, ¿no? En este tipo de patología. De hecho, es un tema del que vengo hablando en el podcast desde los principios. Ya hice un capítulo sobre el concepto de salud versus el concepto de enfermedad, nada más empezar el podcast, en el capítulo creo que era el 6, 7 y 8. Y posteriormente te estaba hablando del terreno y es un tema del que suelo hablar. Pero pasa que a medida que voy haciendo cosas, a medida que voy repasando, ahora estos meses atrás que me estaba preparando este webinar, me surgían más ideas y más cosas que poder compartir. Entonces me apetece, pues eso, desarrollarlo un poquito y darte, pues despertar algunos pensamientos, ¿no? Entonces me gustaría hablar en primer lugar del concepto de enfermedad. Este concepto lo podríamos definir como una alteración de la salud que afecta a la estructura o la función, o ambas, del cuerpo, manifestándose a través de síntomas y signos específicos. Implica la desviación del estado fisiológico normal y puede ser causada por diferentes factores, ¿vale? Este, como tal, es un concepto útil, es decir, tenemos un conjunto de signos y síntomas, cosas que le pasan a la persona, que se empaquetan, se les pone una etiqueta y eso se define como una enfermedad. Nos permite definir, al menos bajo mi punto de vista y por lo que he ido revisando, momentos patológicos con un origen claro o agudo, ¿no? Donde hay pues muchos síntomas y donde hay incluso peligro y hay que reaccionar de forma protocolaria, ¿no? Por ejemplo, en traumatismos agudos, en enfermedades graves, agudas también, en enfermedades infectocontagiosas o en problemas mentales graves, en el cáncer o en enfermedades genéticas, ¿no? Porque en todos estos casos, en todas estas casuísticas, se coge la situación de peligro, se define bien, se establecen pues unos protocolos, permite una serie de estudios para dar el tratamiento pues más útil y que mejor va y de esta forma salvar a la vida a la persona o mejorar su estado de salud y pues a partir de ahí pues valorar ya luego secuelas o lo que pase, ¿no? Pero es un concepto que es muy útil en estos contextos, en los contextos hospitalarios o en el seguimiento de enfermedades pues ya más graves o más establecidas. Pero lo que tenemos que tener claro es que en muchos de estos casos lo que pasa es que se produce un evento agudo que si la persona sobrevive a él, vuelve a su situación basal, o sea, a la situación que tenía antes o a su nueva situación, pues con las compensaciones y los problemas que hayan quedado, ¿no? Con las secuelas. Pero en el resto de casos, en las patologías que solemos valorar, pues problemas metabólicos, patología digestiva, funcional, problemas como vértigos, dolores de cabeza, en los dolores corporales sin una causa directa, es decir, sin que haya un traumatismo, este concepto de enfermedad se intenta aplicar, pero queda como muy limitado. ¿Por qué? Porque
decir por el concepto que hablo mucho últimamente, ¿no? El concepto fibromialgia. No hay dos personas que tengan fibromialgia y que sufran igual. Yo trato todos los días dolores lumbares, dolores de hombro, y no hay dos lumbalgias, ¿no? Que se denomina como enfermedad y es un diagnóstico que viene, ¿no? Y no hay dos lumbalgias iguales, no hay dos dolores de hombros iguales. Entonces, es un concepto, el de enfermedad, que para definir la patología funcional, pues nos queda todavía muy limitado. ¿Bien? Y esto es un problema, porque si pudiésemos a una persona que le duele la espalda ponerle esa etiqueta de dolor lumbar y aplicar algo que le haga mejorar a todos, sería maravilloso. Pero el tema es que cuando hablamos de patología funcional, cuando hablamos de todos estos síntomas que te estoy comentando, por los que las personas pues acaban viniendo a las consultas de osteopatía, aquí es donde entramos en que hemos de entender en profundidad la relación de todos los sistemas del cuerpo, cómo pues, la parte o la esfera cognitiva o la esfera emocional repercute en el sistema nervioso y en todas las relaciones que esto tiene. Cómo el sistema digestivo está repercutiendo pues, a nivel y a través del sistema inmunitario o a través del sistema nervioso en el resto de sistemas. ¿Sí? Como, o incluso con las relaciones mecánicas directas, como te vengo explicando en capítulos anteriores, cómo el sistema digestivo repercute o influye en la actividad del sistema musculoesquelético, por ejemplo. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que aquí entramos en el concepto de sistema, o como a mí me gusta llamarlo, sistema funcional. Es decir, una serie de estructuras, de células, de órganos, de tejidos que forman parte de toda una unidad funcional, ¿sí? Como podemos entender en el sistema digestivo, pero como podríamos entender, por ejemplo, todas las acciones celulares y de órganos que hay en el cuerpo para equilibrar el pH. Esto se podría entender, y de hecho yo lo trabajo así en el acompañamiento integral de la salud, como un sistema funcional, es decir, una serie de actividades celulares y orgánicas, pues la actividad del riñón o la actividad de destrucción de hueso para equilibrar el pH, ¿no? Por ejemplo, o la degradación de tejido conectivo para equilibrar el pH, o podría ser la actividad pulmonar, ¿no? Toda esa actividad neurológica que aumenta la frecuencia respiratoria para que evacuemos más CO2. Todo esto lo podríamos entender como un sistema funcional no lineal, es decir, complejo, que nos ayuda a mantener el equilibrio de pH en el cuerpo. Son varias acciones, varios tejidos, órganos, células que están trabajando para una misma función, ¿vale? Pues hemos de entender el cuerpo así e intentar entender los casos en profundidad, sabiendo que no somos sistemas lineales. Es decir, que no porque tengamos un pie plano o un pie cabo, eso va a alterar la biomecánica y va a dar una pierna más larga, una pierna más corta, y que eso son ideas lineales, ¿sí? Hemos de entender que eso forma parte, pero cómo le llega la energía a esa musculatura, cómo son las tensiones musculares que manda el sistema nervioso, cómo es el nutriente y el trofismo que llega a esa zona. Todo esto hay que poder analizarlo en profundidad. Por eso esta idea ya no de terreno, como te decía al principio, o del concepto de salud. O sea, ya estamos hablando de un nivel más grande de complejidad, que por eso hago este capítulo, para entender lo que son los sistemas funcionales. Entonces, si tenemos una patología a nivel lumbar, por ejemplo, en lugar de luchar contra una hernia, contra un pinzamiento, ¿no?, que dice mucha gente, o contra un síndrome facetario, o contra un proceso inflamatorio agudo, pues se trata de entender más profundamente cómo es el global de esa persona, si hay una afectación a nivel digestivo, a nivel metabólico, cómo es su relación con el entorno, cómo es su funcionamiento interno, si está, por ejemplo, con niveles de estrés oxidativo muy altos, porque no descansa, porque se nutre mal, porque no hace ejercicio, ¿sí? Hay que valorar esto, ¿sí? Valorar a la persona en profundidad. En el caso de patología funcional, de los síntomas de los que te vengo hablando normalmente, pues esto cobra una vital importancia, porque sí, podemos hacer actuaciones específicas para que esta persona pues mejore, ¿no?, y podamos ayudarle a mejorar los síntomas, pero vale la pena que le ayudemos a sostenerse,
que le ayudemos a generar cambios, a mejorar el trofismo a nivel muscular, a fortalecer, a mejorar el descanso, a mejorar la nutrición, sí, o la alimentación, ¿no? La nutrición es más complejo, pero podemos dar suplementación, podemos explicar, informar, educar, acompañar, ¿vale? Entonces, cuando yo hablo en el webinar de trascender la estructura, realmente, o en el fondo, lo que busco es ir a más allá. Es decir, no quedarnos en que hay un síntoma y algo que tratar contra lo que luchar. Por ejemplo, yo qué sé, las tendinopatías del manguito de rotadores. Pues no se trata de entender esto y entender en profundidad el hombro, la biomecánica, lo que llega ahí y tratar el hombro. O sea, sí, está muy bien y hay que trabajar ese hombro seguramente y es muy bueno que haga ejercicios, aplicar técnicas sobre el hombro, sobre la región, pero entendamos en profundidad a la persona y sobre todo, que es lo que suele pasar en osteopatía, es que no somos la primera vía, no somos el primer paso que da el paciente, la mayoría de veces. A veces cuando ya nos conocen ya nos llaman directamente, ¿no? Pero muchas veces el problema es que ese paciente pues ya ha pasado por 1000 sitios. Entonces, en esos casos es cuando aún tiene más importancia el saltarnos esa etiqueta o trascender esa etiqueta, ¿no? Que es lo que vengo explicando, y a partir de ahí analizar a esa persona en profundidad, ¿vale? Que la persona sepa lo que le pasa, que le podamos, pues eso, aunque sea complicado, intentar explicar un poquito más allá. Hay este problema a nivel local, esto puede ser por una inflamación, puede ser porque haya degeneración, porque no esté llegando bien la sangre, ¿no? Porque haya un poquito de artrosis, ¿no? Que cuando decía degeneración me refiero a eso, ¿vale? A esa artrosis o que haya, pues eso, que el tejido pues no esté oxigenando bien. En ese caso, explicamos esto en profundidad, pero paralelamente debemos intentar educar a las personas en que lo que tienen es un cuerpo que hemos de saber cómo funciona. Hemos de saber que necesita descanso, que necesita movimiento, que necesita estrés, pero también necesita reposo y regeneración. Hemos de entender que necesita la luz del día, estar en contacto con la tierra, necesita la oscuridad para poder descansar, ¿sí? Buenos alimentos, agua. Esto es lo que tenemos que explicar. ¿Para qué? Para que la persona no solo avance hacia sus objetivos, que no solo avance hacia un mejor trabajo, una mejor vida o un mayor cuidado de los demás, sino que no se deje su cuerpo y su salud atrás. Es decir, que conozca, aunque no conozca cada célula de su cuerpo, ni toda su anatomía, ni toda su fisiología, que eso obviamente es complejo, ¿no? Pero sí que sepa cómo tiene que funcionar para poder ir adelante con toda su situación, con toda su salud, cambiando la forma de funcionar en el nivel en el que le sea posible, ¿no? Generando esa vía de trabajo. Entonces, resumiendo un poquito lo que te venía explicando, o la idea básica de este capítulo era ir un poquito más allá, es decir, no criticar el concepto de enfermedad, que me parece muy útil para lo que es útil, pero sí que es verdad que para las entidades clínicas en las que trabajamos en osteopatía, pues este concepto se nos queda corto, pero no porque en sí sea un mal concepto o sea muy simple, no es por simplicidad, pero para la realidad clínica que tenemos, con un dolor mantenido en el tiempo y con estos síntomas de los que te vengo hablando, pues no nos llega, ¿vale? Y a partir de ahí te he intentado razonar el cómo deberíamos intentar afrontar o cómo yo propongo, ¿no? en estos webinars que estoy haciendo, el afrontar en profundidad, el ver un poquito más allá de la estructura, de este concepto rígido de enfermedad y ver un poco el global, la historia de la persona y cómo eso se ve enfocado, ¿vale? Se ve enfocado en una terapéutica pues más adaptada a avanzar en hábitos, en intervenciones sobre el problema, pero también en intervenciones globales, con nutrición, con suplementación, con educación, ¿sí? Con cambios. Entonces quería acabar este capítulo con una idea práctica, con un caso práctico que me haya pasado, pero sí que a través de cómo con una enfermedad aguda podemos llegar al otro caso, ¿no? A entenderlo en profundidad.
Vamos a poner el caso de un infarto agudo de miocardio, ¿vale? Esto, bajo ningún concepto, debe ser tratado en osteopatía. ¿Por qué? Porque es un caso agudo que se tiene que tratar como una emergencia médica, que cuando se detecta que hay síntomas, ¿no?, de un infarto agudo de miocardio, lo que hay es un alto riesgo de muerte. Se establece pues un protocolo médico en el cual esa persona lo más pronto posible ha de ir a un hospital y donde se va a hacer el tratamiento agudo, pues con una fibrinolisis, o sea, con un tratamiento fibrinolítico o con un cateterismo si es necesario para poder desobstruir esas arterias que están bloqueadas, ¿vale? Esto, el infarto agudo de miocardio, es una definición de enfermedad, es decir, define una situación en la que hay una serie de síntomas como es el dolor torácico, el dolor en el brazo, la hiperventilación, toda esa angustia, ¿no?, asociada, y a nivel de signos tenemos pues que el corazón, las arterias se están taponando y se empieza a generar una zona donde, si no se actúa a tiempo, el corazón necrosa y la persona puede llegar a morir. Pero, ¿qué hemos de entender? Que detrás de ese evento agudo, detrás de ese infarto agudo de miocardio, lo que tenemos es una historia de vida, toda una serie de eventos, de reacciones celulares, de déficits a nivel metabólico, con a lo mejor acumulación de grasas, con un contexto inflamatorio, con una mala gestión de los azúcares en sangre, ¿sí? Pueden ser muchísimas las casuísticas, con un estado de estrés emocional mantenido en el tiempo, con a lo mejor un desacondicionamiento físico, ¿vale? ¿Y qué ha pasado? Que el sistema, es decir, que los sistemas funcionales del cuerpo han ido degenerando, han ido generando inflamación y ¿qué ha acabado pasando? Que la pared del endotelio, es decir, que la pared de las arterias en su capa más íntima, se ha ido generando un contexto inflamatorio al que ha intentado llegar pues células inmunes y colesterol, que el colesterol viene a intentar regenerar eso. Pero ¿qué pasa? Que al haber un contexto inflamatorio, ese colesterol acaba reaccionando, se queda impactando ahí, hay un exceso de llegada de lípidos o de colesterol y lo que acaba pasando es una placa de ateroma, ¿sí? Se forman células espumosas que son reactivas al sistema inmunitario y toda esa acción acaba formando esas placas de ateroma, que lo que hace es pues congestionar las arterias, ¿sí? Pero es que ese proceso viene de toda una historia de vida con todas esas deficiencias que te comentaba. ¿Qué hemos de hacer? Pues lo que hacemos como sociedad es que la persona en el momento agudo sufre ese infarto y necesita un tratamiento médico como una emergencia, se hace el cateterismo y esa persona lo que se va a hacer después, y que yo ya lo he visto hacer en sanidad pública y me parece espectacular, es que va a empezar a hacer un programa de rehabilitación cardíaca en el cual se le instruye en ejercicios, se le lleva un programa psicológico en el que pues hablan con un psicólogo, hablan con un nutricionista, se les da la educación médica, se les reeduca en muchos hábitos, ¿sí? Se hace toda una educación sanitaria para cambiar la historia de esa persona. Pues con un dolor lumbar deberíamos poder hacer lo mismo. Es decir, ayudamos a esa persona a que baje el dolor en una sesión, 2 sesiones, pero la persona debería entrar en programas como lo que yo propongo en un tiempo, ¿no? Vitaliza, por ejemplo, sería un caso así, en el que educamos a la persona a volver a unos buenos hábitos de vida, a una mejor forma de comprender la salud, de entrar en profundidad, en cuidarse, ¿sí? Y con un acompañamiento, ¿vale? Y esta es una de las ideas que tengo ahí rondándome la cabeza hace tiempo y digo, me apetece poder comentarlo en el podcast de cara a profesionales de la salud, saber qué te parece, qué opinas a este nivel. Si te interesa, hablo mucho de ello en los webinars y podemos hablar allí, podemos seguir comentando cosas. Incluso en el curso Acompañamiento Integral de la Salud vamos a hacer todo un seguimiento y toda una serie de webinars que creo que puede ser muy, muy interesante. Y si eres paciente, pues me alegra mucho que hayas llegado hasta aquí porque es un capítulo que lo he hecho bastante técnico, y decirte que voy a abrir canales para hablar contigo como paciente me refiero, más en profundidad y más de forma directa sobre temas que a lo mejor te repercuten más directamente, ¿vale?
Entonces, gracias por haber llegado hasta aquí. Estate atento a mis canales porque quiero abrir cositas y quiero, bueno, pues como estoy haciendo siempre, cambiando cosas y seguir creciendo, que la verdad es que estoy muy contento de cómo va todo. Y nada, poco más que decir. Muchas gracias por tu tiempo, es un placer y hasta siempre.